Para este ejemplo analizaremos la base de datos de Atlantic Bears, que es una base de datos de aves de la mata atlántica, que es un hábitat muy amenazado que existe en Brasil. Y esta base de datos fue publicada en 2018 en este artículo de Erika Hasui y colaboradores. Eh, Consta de más de 832 especies, como se menciona acá, eh, abarca alrededor de 15 estados distintos de Brasil. Se utilizaron para colectar esos datos colecciones de museo, bases de datos online, fuentes de literatura y datos no publicados. Y se usaron diversos métodos cuantitativos y cualitativos como eh, mallas de niebla, redes de niebla, puntos de conteo y transectos lineales, entre otros, ¿no? Entonces es una base de datos sumamente eh, buena, digamos, como para hacer este tipo de ejercicios sobre diversidad. Eh, el artículo que fue publicado en Ecology consta de varios PDFs, pero realmente lo que necesitamos, los datos los vamos a encontrar aquí en Supporting Information y tendríamos que bajar estos archivos que están acá. Yo ya me tomé la molestia de hacerlo para bajar la base de datos en Excel. Y lo que tendríamos una vez que bajemos esa carpeta sería esto. Vamos a tener una base de datos cualitativa y una base de datos cuantitativa, que por ahora es lo que nos interesa. Vamos a darle clic y lo que nos aparece es básicamente esto. Eh, yo ya había hecho algunos ajustes pequeños ahí en la tabla, ahí marqué esto con amarillo, pero es básicamente la misma tabla que aparece ahí online. Entonces, como pueden ver, viene una columna que es la identificación del registro, otra columna que son los métodos que se utilizaron para analizar o para colectar esa información, eh, transectos lineales, redes de niebla, puntos de conteo, son los principales métodos. Vienen las coordenadas también para cada especie, o sea, ustedes podrían hacer los mapas detallados para la distribución, para ver la distribución de cada una de esas especies. Vienen los años del monitoreo, y las horas de monitoreo para en los casos en que esté registrado eso. eh, el esfuerzo muestreo, también, bueno, el país, obviamente todos son datos de Brasil, porque la atlántica se encuentra en ese país, y vienen los estados con las dos iniciales de cada estado: Alagoas, Bahía, por ejemplo, Espíritu Santo, Goiânia, Minas Gerais, MG, MT es Mato Grosso, y así sucesivamente. Eh, en este caso vamos a trabajar para este ejemplo solo con la base de datos de Sao Paulo. Entonces yo lo que hice fue seleccionar solo los datos de Sao Paulo para que no quede tan pesado, porque son más de 33.000 registros y ahí sí quedaría pesadillo el archivo. Entonces lo hice solo con datos de Sao Paulo. Eh, y yo reorganicé esa base de datos para darle el formato que pide o que requerimos en INEX. Ya se los voy a mostrar enseguida. Entonces, al final, extraje los datos solo para Sao Paulo y quedó una base de datos de, vamos a ver, de alrededor de 15.000, ¿no? 13.754 líneas, que son observaciones, 13.000
más de 13.000 observaciones. Y vean que eso está organizado por estado, que como seleccioné solo Sao Paulo, pues es solo Sao Paulo. Viene por municipalidad, organizado por municipalidad. Y son bastantes municipalidades que hay en Sao Paulo, más de 30. Eh, por la muestra, el tipo de hábitat, si es bosque secundario, si es bosque abierto, bosque ripario, etcétera. Y el tipo de bioma que para este análisis vamos a trabajar, hacer un ejemplo comparando la diversidad de aves en la mata atlántica, que es un hábitat sumamente diverso. La humedad es considerable, digamos, no llega a ser un tropical rainforest, pero es un bosque húmedo, aunque hay épocas que son mucho más secas, pero la mayor parte de la vegetación es perennifolia, ¿no? Al contrario, el cejado, que es el otro tipo de bosque que encontramos en esta, para Sao Paulo, este o tipo de bioma, es mucho más seco, es similar a un tropical dry forest, donde hay una época seca considerable, los suelos son más áridos, eh, la vegetación es muy baja, básicamente arbustos pequeños. Y es un área muy abierta, ¿no? Entonces, ya se podrán dar una idea más o menos de qué podríamos esperar o hipotetizar respecto a la diversidad, a las diferencias de diversidad entre ambos hábitats, ¿no? Uno esperaría, por ejemplo, que la diversidad sea considerablemente mayor o bueno, que sea significativamente mayor en la mata atlántica, en las aves de mata atlántica con respecto a las aves de eh, cerrado, debido a la mayor diversidad de microhábitat, en la mata atlántica, que es un bosque mucho más alto, tiene ríos, tiene muchos diferentes microhábitats, tanto a nivel de suelo como a lo largo del estrato vertical, como para que existan más nichos que puedan ser aprovechados por una comunidad de aves más diversa, pero eso hay que probarlo, ¿no? Y para eso se usa este tipo de métodos de análisis de diversidad, como el que vamos a ver utilizando INEX. Yo lo organicé de una forma más fina acá, dividí los datos solo para Sao Paulo, le puse a los municipios. Los estoy usando como muestra, digamos, los fragmentos que se monitorearon en cada municipio. Le puse SAM-S, que es significa, bueno, es la sigla de sample, de la muestra uno a la muestra eh, 45, porque son como 45 municipios o fragmentos que se monitorearon en esos municipios, y entonces está organizado de esa manera, y nuestra muestra va a ser cada uno de esos fragmentos en estos estados, y hay que organizarlo. Al final los vamos a organizar de esta forma. Vamos a tener este formato que es el formato, digamos, de abundancia eh, que se usa en INEX, ¿no? Entonces vamos a tener una matriz con las especies y una matriz arriba vamos a tener ¿cómo se llama? Las muestras, ¿no? Eh, y el ejemplo lo vamos a hacer con esta otra forma de organización. Igual vamos a tener este, las especies de mata atlántica y las muestras, los números de muestras, que recuerden que representarían aproximadamente
lo que serían los fragmentos en cada uno de los municipios, el fragmento 10, fragmento 11, etcétera. Y aquí vean que lo organizamos en una matriz de ceros y unos, ya no hay la abundancia. Entonces, el ejemplo lo vamos a hacer con este juego de datos. Bueno, que antes de diseñar el análisis o pensar en un diseño estadístico, ustedes tienen que tener una pregunta interesante, una hipótesis que tenga sentido biológico en la cabeza. Entonces, eso es lo que vamos a someter a prueba, que la diversidad de avifauna es significativamente mayor en el bosque más húmedo, ¿no? Que sería el Mata Atlántica. Va a haber mucho más diversidad de hábitats, va a haber dentro del bosque van a haber ríos, entonces van a haber lugares para las aves eh, que les gusta más estar ahí cerca de los ríos, algunas que incluso que comen peces solo van a estar ahí. Y Mata Atlántica es más hostil y uno esperaría eh, que la diversidad no solo sea más baja, sino probablemente la composición varíe, la diversidad alfa varíe. O sea, no van a haber muchas especies compartidas o no va a ser tan alta el porcentaje de especies compartidas. Eso ya sería otro análisis que se hace de diversidad beta. Aquí por ahora vamos a ver solo diversidad alfa. Eh, entonces vamos a calcular la diversidad alfa para ese hábitat, que es la mata atlántica, versus la diversidad para el cejado, que es el otro tipo de hábitat. Para eso podemos montar los datos en el formato que yo les dije que es lo más común, que son datos de incidencia, ¿no? Entonces vean que tenemos que hacer una matriz donde en una columna va a venir la especie. Pueden usar código si quieren para no tener ese montón de letras o pueden usar el nombre científico tal cual eh, y le tienen que poner un punto. Nunca en R ¿cómo se llama? Es una limitación que tiene, bueno, no sé si limitación, pero es uno de los requerimientos para correr cualquier análisis que no puede tener espacios. Si ustedes ponen palabras con espacio, les va a dar error. Entonces, o le ponen un guión bajo o un guión o le ponen o un punto. Yo prefiero poner un punto. Entonces, las especies les puse solo un punto ahí. Eh, para Mata Atlántica, 40. ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Alguna duda? No, todo bien. ¿Cómo supo que eran 40 sitios, profe, perdón? Usted lo corre aquí, vea que aquí en esta celda, ahí él te va diciendo cuántos son, vea, ahí dice columna 3, columna 5, vea que a la izquierda se va moviendo. Ah, vale, vale, vale. Y lo voy haciendo para acá y ahí llega hasta 40, ¿ves? Dice 40 columnas. ¿Están Gracias. viendo? Ok, entonces son 40 sitios. Lo mismo hice para cejado. Entonces, todas las especies de cejado, que son, vamos a ver cuántas, 289 especies en cejado, y se monitorearon 15 sitios, ¿no? Bueno, ahí tenemos esa limitación, ¿no? En uno 40, en otro 15. Pero aquí está la maravilla, jóvenes, de la rarefacción. ¿Ustedes creen que es una comparación justa comparar un área donde tienen 15 sitios monitoreados versus otra que tienen 40 sitios? ¿Tiene algún sentido biológico eso? ¿O matemáticamente es consistente? ¿Tiene lógica o no? O sea, Yo, no, dale, dale tú. o sea, yo diría que no en un principio, pero tampoco sé cómo son las áreas de muestreo.
Ok, Entonces, varía el tamaño, digamos, pero en un caso hipotético, como este es un ejemplo, que todas las áreas fueran 20, bueno, 20 no, 10 hectáreas. Entonces, el tamaño es estándar en todos los sitios, digamos, pero en uno muestré, tengo 40 muestras o tengo 40 fragmentos y en el otro solo muestré 15. entonces yo diría que no. O Está sea, que sea gacho, más ¿no? complejo. Es un diseño gacho, pero esos diseños gachos tan desequilibrados, tan desbalanceados en cuanto al esfuerzo de muestreo, es el pan de cada día en biología. Entonces, en algunos sitios uno puede muestrear mucho más lugares, en otros pocos, por cuestión de tiempo, se le acabó el presupuesto, eh, mil cosas que pueden pasar, ¿no? Entonces, alguien podría decir, no, esos datos no son comparables porque obviamente usted entre más esfuerzo en muestreo tenga, más diversidad de especies va a encontrar. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, está la rarefacción típica que se hace a mano, que yo llamo, o a pata, que consiste en hacer la comparación o hacer estas curvas utilizando solo el tamaño mínimo de muestra que se encontró o estandarizando el esfuerzo de muestreo. Si aquí el tamaño mínimo son 15, en este tenemos 15, en otro hábitat muestreamos eh, 50, en otro muestreamos 40, entonces para que sea una comparación justa desde el punto de vista estadístico y que tenga sentido biológico, deberíamos comparar, que es hacer que esa muestra sea estándar, 15 muestras para cada área, ¿no? Y entonces, aquí, digamos, esa es la rarefacción la clásica que se hace a mano. Entonces, si fuera así, yo aquí seleccionaría al azar 15 sitios, al azar. Ustedes hacen una lotería y lo seleccionan al azar. Entonces, voy a trabajar con esta muestra, con esta, con esta. Pueden hacer con números aleatorios ahí, seleccionan 15 réplicas. El mismo R tiene varias formas de hacer eso fácilmente. Ustedes les dicen, seleccionen en 15 muestras de esas y me las comparan con la base de datos para CEJAT. Entonces ahí sí están comparando 15 y 15. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Y ahí no tendría ese sesgo, digamos, del esfuerzo de muestreo asimétrico. Lo estaríamos eliminando. Otro enfoque mucho más poderoso es, no importa, usemos todos los datos y hacemos curvas de rarefacción, porque en la curva de rarefacción usted puede comparar la diversidad a diferentes números de muestra. Entonces, tener la curva entera, que ahorita la vamos a ver, y puedes comparar este sitio que está aquí. Tiene una muestra mayor, fue más muestreado que este otro. Si usted quiere hacer una comparación justa, rarificada, entonces la puede hacer aquí, a este nivel. ¿Ves? A este nivel hay diferencias significativas porque no se cruzan los intervalos. Aquí ya sí, no es justa la comparación, ¿no? Porque no tenemos datos eh, para el sitio que está en rojo, que es el sitio del norte, ¿no? Entonces uno puede comparar utilizando las curvas de la refacción. eh, puede comparar muestras estándar, ¿no? Sin necesidad de quitar los datos o perderlos.